Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 12. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 12. Y del capítulo 12 vamos a estar leyendo el verso 9. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre de mí el poder de Cristo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por este día maravilloso que nos has dado, Señor, para que podamos reunirnos, alabar, exaltar y glorificar tu nombre. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche nos conforte, nos aliente, nos fortalezca y nos dé, Señor, de esa rica bendición que tienes sobre nosotros. Reprendas toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en esta noche gracia abundante nos sea dada. Se abra la ventana de los cielos, Señor, y tu poder se exprese en medio de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Y una de las cosas que los creyentes siempre anhelan y desean es que el poder de Dios se manifieste. Todos los creyentes siempre quieren ver la manifestación del poder de Dios, y es cierto que el poder de Dios se manifiesta de diferente manera. A veces se manifiesta en sanidad, en milagro, otras veces en palabras de sabiduría, otra vez en palabras de ciencia, otras veces se manifiesta en lengua, en interpretación de lengua, es decir, en los dones que son del Espíritu de Dios, muchas veces se manifiestan de diferentes maneras, según la gracia que nos haya sido dada. Pero nosotros leímos en este pasaje cómo es que el apóstol Pablo, cuando en su cuerpo, él dice que tenía un aguijón, dice, él lo llama un mensajero de Satanás, un mensajero de Satanás, que él no podía hacer nada en contra de lo que había en su cuerpo, sino que le restaba pedirle a Dios que le ayude, al Señor que le libre de esto que había en su cuerpo, de este mal que estaba en su cuerpo, porque nada podía hacer él, y en su clamor tuvo una respuesta de parte del Señor, que es lo que nosotros hemos leído. Y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que la gracia que había recibido era suficiente como para sobrellevar las situaciones y las operaciones que el maligno podría hacer en contra de él, ya sea exteriormente, ya sea interiormente o ya sea corporalmente. La gracia que Dios le había dado, la gracia del Señor, tendría que ser para él suficiente como para superar, saltar el obstáculo y seguir sirviendo al Señor. ¿Vio? Muchos son los obstáculos del cristiano. Muchos son a veces las situaciones que tiene el cristiano que tienden mayormente a frenarlo en su carrera, hacer que en lo que está caminando o en lo que está buscando se frene, retroceda, se vuelva para atrás. Hay muchos obstáculos en la vida del creyente. Hay obstáculos materiales, físicos, y hay también obstáculos espirituales, cosas espirituales que batallan en contra del cristiano, y todo el fin de todo eso es justamente frenarlo, detenerlo. Pero en este caso nosotros vemos cómo es que el Señor le muestra a Pablo, cómo es que le muestra que ese obstáculo que él tiene, esa situación que él tiene, a él lo va a ayudar. No le va a hacer en contra, lo va a ayudar. Por eso nosotros decimos siempre que usted observe una persona que está tranquila, cómoda en su casa, no le pasa nada, de repente le vino una enfermedad, y cómo esa enfermedad o ese mal lo lleva a orar a Dios.
Mientras estaba cómodo, no buscaba al Señor, pero de repente tiene un mal, entonces comienza a buscar al Señor, pidiéndole al Señor que le ayude, que lo libre de todo mal. Entonces vemos un beneficio que tiene del mal, que el mal quiere decir que de eso malo que tenía salió un beneficio para el creyente, porque lo volvió más espiritual, más espiritual. Nosotros hemos estado viendo cómo es que la voluntad del Señor no es que los creyentes sean tibios ni fríos, sino que Él espera que los creyentes sean fervientes. Y vimos por qué, porque sus ministros, dice, son fuego de llama ardiente. Y dijimos que todos nosotros somos ministros de un templo que es nuestro cuerpo, porque somos nosotros templos del Espíritu Santo. Entonces somos ministros de nuestro propio templo y cada ministro tiene que ser un ministro de llama ardiente, es decir, que está ardiendo en el fuego del Señor, es decir, está ardiendo en la comunión con el Señor, es decir, ni es tibio ni es frío, sino que es ferviente. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo a Timoteo en su oportunidad le habló y le dijo que medite en las cosas que él le había hablado y en las cosas que él le había enseñado, y cómo es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva el fuego. Entonces nosotros hablamos de la necesidad de una comunión íntima con el Señor, de una relación íntima con el Señor, de permitir que el Espíritu de Dios llene el corazón. Entonces cuando el Espíritu de Dios llena el corazón, no hay un pábilo que está humeando, es decir, algo que está echando humito, sino que hay fuego encendido dentro del corazón de aquellos que buscan al Señor. Entonces la voluntad de Dios no es que seamos ni tibios ni seamos fríos, sino que seamos fervientes, fervientes en el Señor. Entonces nosotros leemos en este pasaje y nos encontramos, vamos a 2 de Corintios capítulo 12, y nos encontramos con Pablo con una situación en su cuerpo, una enfermedad, y el apóstol Pablo dice: este es un mensajero de Satanás. Satanás me manda un mensajero y me aguijonea. Este aguijón es como que hace como que yo me duela, pero no se daba cuenta que eso que le estaba pasando le servía para que él pueda seguir avanzando. Luego él reconoce y dice: para que la grandeza de las revelaciones que me fueron dadas no me enalteciese, porque yo voy a creer que Dios me ha mostrado tanta cosa maravillosa, que yo soy muy bueno, buenazo, y por buenazo Dios me ha declarado tantas cosas tan profundas. Entonces, para que yo no me eleve sobremanera, dice, me fue dado esto, un aguijón que cada vez que yo me quiero inflar como un globo, el aguijón me pincha y me vuelve a hacer de vuelta bajar y ponerme en mi lugar. Y nosotros miramos este pasaje de la versión Reina Valera 1960, donde dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo viendo en otras versiones, en la versión, la Nueva Traducción Viviente, en ese pasaje, dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. Y viendo otra traducción del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, dice: mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Entonces, nosotros miramos, así que es en la debilidad donde se puede manifestar todo el poder y toda la gracia de Dios. Pero no se trata de que yo estoy débil porque no como, sino se trata mi debilidad porque no me manifiesto como hombre y dejo que el Espíritu de Dios sea el que se vaya manifestando, de tal manera que no sea yo, sino Cristo en mí. Es decir, que el gobierno de la vida no la tiene la propia persona, sino que la tiene el Señor. Entonces, cuando el Señor tiene el gobierno, se manifiesta en plenitud, actúa mejor en la debilidad el poder de Dios. Es decir, se puede ver.
Porque si nosotros no nos rendimos completamente al Señor, nos van a ver a nosotros y van a decir qué bueno que es el hermano, la hermana, qué buena que es, qué poder que tiene la hermana esto. No, sí, cuidado, la hermana. Pero cuando nosotros morimos nosotros como hombre y permitimos que la vida de Cristo se empiece a manifestar, entonces el poder de Dios actúa mejor cuando nosotros somos débiles como hombre, es decir, cuando nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios, que es lo que nosotros hemos venido viendo. ¿Cómo es que decía el apóstol Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces lo vemos. Como hombre lo vemos que se anonadó a sí mismo. Como hombre lo vemos entregado a la voluntad de Dios. Como hombre lo vemos sujeto a lo que Dios decía. Y como hombre sujeto aún, dice, a muerte y muerte de cruz. Se sometió. Esta es tu voluntad, estoy de acuerdo contigo. Es decir, él como hombre no estaba, pero estaba el poder de Dios en él. Entonces el apóstol Pablo dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Cuando nosotros somos débiles como hombres, que no nos manifestamos como nosotros mismos, ni confiamos en nuestras habilidades, ni confiamos en nuestra sabiduría y en nuestro conocimiento, sino que confiamos en Dios y nos mostramos débiles nosotros mismos, entonces se puede manifestar el poder de Dios y expresar la gracia de Dios en aquellos que así lo hacen. Por eso nosotros miramos el clamor de Pablo, que le quite este aguijón. Y dice, 3 veces se lo pedí, le he pedido al Señor. Oré una vez, oré otra vez, no había respuesta. Después hubo una respuesta de parte del Señor. Vio, a veces nosotros oramos y parece como que Dios no responde. Y muchas veces la falta de respuesta es una respuesta de parte de Dios. Entonces Pablo oró una vez, no hubo respuesta. Oró otra vez, no hubo respuesta. Insistió la tercera vez. Y ahí le dijo, bástate mi gracia. Era lo que le estaba diciendo sin palabra antes de que el Señor le hablara. Bástate mi gracia. Mi gracia tiene que ser suficiente para superar el problema que te está queriendo atrapar como una trampa del maligno y encerrarte y angustiarte y ponerte triste y ponerte mal. Bástate mi gracia. Está diciendo, mira la gracia, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho con vos. Mira la gracia y seguí adelante. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Cuando la persona se rinda, ya baja los brazos, se entrega, deja de pelear, deja de buscar, se empieza a separar, pero dice, no te rindas, bástate mi gracia. Mira la gracia del Señor, mira el perdón de Dios, mira el amor de Dios, mira las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Querés mirar para atrás? Mira para atrás lo que era antes a lo que ha hecho Dios contigo. Mira para atrás el trabajo de Dios que ha tenido contigo para formarte un hombre y una mujer espiritual, porque eso es lo que nosotros somos. Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento para que seamos un hombre y una mujer espiritual, donde nosotros muramos a nosotros mismos, a nosotros mismos. Entonces nosotros miramos y me ha dicho, bástate mi gracia. Así que él insistió en oración. Nosotros también hacemos muchas veces lo mismo, insistimos y volvemos a insistir. Y ya la falta de respuesta ya es una respuesta de parte del Señor. Ya Dios ha respondido. Pero Pablo insistió y le dijo, mi gracia tiene que ser suficiente para superar todas las cosas que te pueden llegar a pasar. Lo que te puede venir en contra, mi gracia tiene que ser suficiente. Es decir, está diciendo lo que el mismo apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. No nos olvidemos de la astucia del diablo, que como con su artimaña engañó a Eva con su astucia y la manera de él de actuar para que nosotros lo que hemos creído, quitemos la vista del Señor, quitemos la vista de nuestro amado Salvador para desviarla y ponerla en un problema, en una situación, y de ahí, mediante el problema y la situación, sacarnos del lugar donde tenemos que estar. Desviarnos de la dirección hacia donde nosotros tenemos que ir. Es decir, de ferviente pasarnos a hacer que seamos tibios. Y luego de tibios sigue trabajando para que seamos fríos. Y luego de frío sigue trabajando para sacarnos y separarnos de la congregación. Por eso las situaciones tienen que ser motivo para que nosotros busquemos más al Señor.
En lugar de rendirnos ante la situación, hacer como hizo el Señor, llevando todo a Dios con toda deprecación y súplica, presentándolo delante del Señor y dejándolo en su mano, y nosotros seguir marchando, sirviendo al Señor. Seguimos marchando. Por eso dice, 3 veces he pedido al Señor que me quite esto que tengo de mí. Es molesto, es un mensajero de Satanás que viene en contra de mí, pero él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las traducciones siguientes dice, mi poder actúa mejor. Cuando sos débil como hombre, actúa mejor mi poder y se deja ver. Y se puede expresar el poder de Dios, no a la persona, como dice Pablo, que de tal manera que no sea yo, sino que sea Cristo. Entonces, cuando nosotros morimos como hombre, el poder de Dios se manifiesta con más facilidad a través de nuestra vida. Cuando morimos nosotros como hombre, con nuestros pensamientos y nuestras ideas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Esto lo dice la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Y la traducción del Nuevo Mundo dice, mi poder se demuestra plenamente cuando soy débil. Yo quiero que se manifieste el poder de Dios en mí. Bueno, se va a manifestar plenamente cuando como hombre sea débil. Es decir, cuando dejes de actuar como hombre, cuando deje de hablar como hombre, cuando deje como hombre de hacer cosas y te entregue a la mano del Señor y deje que el Espíritu de Dios sea el que te guíe, el que te lleve, el que te ilumine, entonces vas a poder ver la luz de Dios, la claridad de Dios, entonces vas a poder gustar y ver el poder de Dios, que es Dios el que actúa y no nosotros mismos, que es el Señor. Nosotros tenemos ejemplo de eso en la carta a los Corintios, en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ah, tribulación. Así que eran los apóstoles y tenían tribulación. Y sí, yo tengo tribulaciones, usted tiene tribulaciones, ellos tienen tribulaciones. Es el método del perfeccionamiento de Dios en los que han creído. Es la manera de hacer morir al hombre viejo en su totalidad de manifestación, de tal manera que se manifieste Cristo en nosotros. Porque mientras se muestre lo viejo, no se puede mostrar lo nuevo. Pero cuando lo viejo desaparece, entonces ¿a quién se ve? Al hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando desaparece el hombre viejo. Entonces Pablo en esta carta dice así, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Le voy a contar, nosotros también estamos en tribulación. No es que nosotros estamos contentos, saltando en un pie, lleno de regocijo. No, nosotros también tenemos problemas, nosotros también tenemos situaciones, nosotros también tenemos sucesos, también lo tenemos como todos ustedes, pero nuestra confianza está en Dios, no en nosotros mismos. Porque si confiamos en nosotros mismos, seguro que vamos a fallar y vamos a fracasar. Entonces hemos aprendido a confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles, a confiar en Dios. Yo nunca me olvido del suceso de Josafat, cuando salió con el rey de Israel a la batalla. Y el rey de Israel se disfrazó como un soldado más. Y iba Josafat con las vestimentas reales. Y los enemigos se habían puesto de acuerdo que cuando vean al rey, todos juntos lo ataquen al rey y lo maten. Todos juntos. Entonces todos estaban de acuerdo en mirar dónde estaba el rey de Israel para matarlo. Y el único que iba vestido con vestimentas reales era Josafat, que no era el rey de Israel. Y la Biblia dice que cuando lo vieron, todo lo vieron, entonces lo cercaron para matarlo. Y Josafat no confió en su fuerza, me voy a defender, no voy a caer solo, ¿vio? Cuando dice, yo solo no voy a, van a caer unos cuantos conmigo, no dijo así.
sino que la Biblia dice que en ese momento tenso, de peligro de muerte, en ese momento que parecía que todo finalizaba, la Biblia dice, y clamó Josafat a Dios, Dios, ayúdame, no puedo con esto, me supera, no puedo, ayúdame. Ah, clamó a Dios. Mire el valor que tiene el clamar a Dios en las situaciones difíciles. Por eso no se trata que nosotros como hombre enfrentemos la situación, sino que pongamos las cosas en la mano del Señor y entreguemos al Señor todas las cosas y descansemos en Él. Por más que nosotros pongamos guarda a la ciudad, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por más que estén ahí, en vano. Si nosotros queremos edificar y el Señor no edifica, en vano van a edificar los edificadores, no va a servir para nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los edificadores? ¿Y qué es lo que necesitan los guardias? La ayuda de Dios. ¿Qué necesita usted y yo? La ayuda de Dios. De manera que no confiemos en nosotros, en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, sino en Dios que nos llamó, en Dios que nos llamó. Entonces el apóstol Pablo, en este pasaje, él se muestra que ellos también pasaban tribulación, que no es, porque es Pablo, no le pasa nada. No, porque era Pablo, le pasaba peor que a todos los demás. A causa del don y de la gracia que había sobre de él. A causa del supremo llamamiento, las situaciones eran abundantes, pero también era abundante la gracia de Dios. Entonces Pablo dice así, porque hermano, no queremos que ignoréis, porque si ustedes no saben lo que está pasando, ¿cómo van a orar? Entonces Pablo le escribe. ¿Por qué le escribe? Porque él le está diciendo, yo necesito que ustedes oren por mí, estoy en una situación difícil. A ustedes les parece que para mí es fácil, que no pasa nada. A ustedes me ven a mí y dicen, no, no pasa nada, es fácil. Pero para mí, dice Pablo, no es difícil, no es fácil, es difícil. Estamos en una situación muy difícil y necesitamos de la oración de ustedes. Les comunico, les aviso, mi situación no es buena, estoy en dificultad, pero yo necesito de la oración de ustedes y de la ayuda de Dios. Entonces, hermano, no queremos que ustedes ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino cuando estuvimos en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Es decir, mi fuerza llegaba hasta acá, pero el problema era más grande. ¿Y cómo hacemos? Cuando usted ve hasta dónde llega su fuerza y ve el problema más grande, ¿qué hace? Se rinde, como dijo Jesús. Cuando van dos a la guerra, dice, antes siéntate, analiza con cuánta gente viene tu enemigo, analiza cuánta gente tenés, ves que si ellos son mayores, entonces mejor habla de un acuerdo. No salgas a la batalla porque tenés que hacer un análisis. Entonces, en el análisis que el apóstol Pablo hacía del problema y de su fuerza, el problema lo superaba. Es decir, era más allá de la fuerza que ellos tenían. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces acá ya no se trataba ni de una deuda, ni se trataba de algún compromiso incumplido. Acá se trataba de un problema de vida o muerte. Y ellos tenían que decidir, o confiamos en nosotros o confiamos en Dios. Si confiamos en nosotros, bueno, como muchos dicen, no voy a caer solo, van a caer mucho conmigo también. Y si confiamos en Dios, y bueno, si Dios quiere mi muerte, estoy de acuerdo con Él. Eso es confiar en Dios. Confío en el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué será? Habrá dicho el apóstol Pablo. ¿Qué será? ¿El fin de mi ministerio o será el comienzo de una nueva etapa? Entonces, como no sé si es el fin de mi ministerio o el comienzo de una nueva etapa, entonces me encomiendo a Dios. Él sabe cómo hacer todas las cosas. Entonces, aprendieron a confiar en Dios, no en su fuerza. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
en Dios. Así que ellos pusieron la confianza en Dios. Así que si nos matan, Dios es poderoso para darnos vida. Vamos a poner nuestra confianza en Dios. Pero esto es muy peligroso, nos van a matar. Si nos matan, bien que nos maten. Dios es poderoso para resucitarnos nuevamente, para resucitarnos de entre los muertos. Mire, va más allá de una simple situación. ¿Vio? Muchos se ahogan en el mar, el barco se hunde, naufragan y se ahogan en el mar. Y otros se ahogan en un vaso de agua. Un pequeño problema, parece como que es un edificio que se le cayó encima, una catástrofe. Y una cosita pequeñita, así, un sorbo de agua. Casi se murió con un sorbo de agua. Y el otro tragó medio océano y se murió. Pero él con un poquitito así ya está desesperado y pide el auxilio de todo. Auxilio, auxilio, pero mirá. ¿No ves que es una laucha de goma? Auxilio, auxilio. Entonces volvemos a lo mismo. Porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que mire cómo dice, el cual nos libró. Habla del tiempo pasado y miran para atrás cómo es que Dios en esa gran situación que tuvieron, Dios lo libró. Miran al presente y ven la gran situación que tiene y Él dice, nos libra. Y miran hacia el futuro y dice, bueno, los problemas que vienen también Dios nos va a librar. Usted tiene que pensar, si lo sacó de tan grande situación hacia atrás, ¿cómo no lo va a librar ahora? Si lo libró de semejante profundidad del océano donde ya se ahogaba, estaba como aquel varón que lo tragó ese semejante pez. Algunos dicen ballena, la Biblia no lo dice, pero Jonás se lo tragó un gran pez y que descendió al abismo, a lo profundo. Parece como que están ya en el fondo. Si lo libró a Jonás de esa situación, ¿cómo no lo va a librar a usted si usted no está en la panza de un gran pez? Usted está hoy en la iglesia alabando y exaltando el nombre del Señor. No está en el gran pez. Entonces, confía en Dios. ¿Qué es lo que hizo Jonás cuando él por sí mismo ya no podía hacer nada? Quiso huir de Dios, escaparse de Dios. Se tomó un barco, se fue lejos, pero Dios no lo llegó, no lo dejó llegar muy lejos porque mandó tormenta, mandó viento. La tempestad levantó olas grandes. El barco parecía que se hundía hasta que lo tiraron al agua. Y en el agua estaba un gran pez abriendo la boca, esperándolo para llevárselo al fondo. Así que el que confiaba en su fuerza, yo voy a hacer esto, yo me tomo el barco, me voy a la otra punta, a mí nadie me va a mandar lo que yo tengo que hacer. Se fue para el otro lado, el gran pez lo llevó a las profundidades. Y cuando estaba en la profundidad hizo lo que hizo Josafat. Clamó a Dios. Clamó a Dios. Y cuando usted estaba en la gran profundidad, ¿a quién clamó? ¿No clamó a Dios? Y cuando estaba en la gran profundidad, a Jonás lo libró Dios, a Josafat lo libró Dios, a usted lo libró Dios. ¿No lo va a librar ahora? Si luchó contra el gigante y lo venció, ¿cómo no va a vencer a estos enanos que lo rodean? Sí, pero son los 7 enanitos, que sean los 20 enanitos. Si Dios es con usted, ¿quién contra de usted? 20 será poco, no es nada, no es nada. Si Dios está con usted, usted marche, no se detenga, avance. Avance en el Señor, no retroceda. Usted sabe que Dios está con usted, bueno, entonces no se vuelva para atrás, siga avanzando, porque la fuerza que usted lleva no son su fuerza, son la fuerza de Dios. No confíe en usted mismo, no confíe en su sabiduría, en su pensamiento, en sus ideas, confíe en Dios que lo llamó. Y el que empezó en usted la buena obra, la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo, hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, él dice, pero tuvimos de nuevo en nosotros, tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Entonces usted piense, no confía en su fuerza, confía en Dios. No tenga miedo, confíe en Dios. No mire qué voy a hacer, confíe que Dios algo va a hacer.
¿Cómo? No lo sé, pero confío que Dios algo va a hacer hacia adelante. Confío en el Señor, confío en Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Por qué dice eso? Porque si él confiaba en él mismo con la fuerza que veía, no llegaba. No llego, no llego, me van a matar, nos van a matar a todos, entonces con mi fuerza yo no llego. Si confiaba en sí mismo, ya tiraba todas las cosas, se volvía para atrás y se volvía al lugar de donde salió. Pero ellos se pusieron todos de acuerdo. Hermano, no confiemos en la fuerza humana, confiemos en Dios. No esperemos en nuestra salvación propia de nosotros mismos. Confiemos en Dios que es poderoso para salvarnos. Es verdad, la situación es muy difícil. No es fácil. Es una situación de muerte. Estamos en peligro de muerte. Pero confiemos en Dios que si nos matan, poderoso es Dios para resucitarnos. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Esperemos en Él. Por eso dice, tuvimos sentencia de muerte. Ah, tuvieron sentencia de muerte. Así que estaba decidido que lo iban a matar. Estaba decidido que la vida de ellos se terminaba ya. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos hacer nada, sino confiar en Dios, confiar en Dios. Josafat miró alrededor, sacó la espada, peleó con algunos, pero dijo, no, mi fuerza no es para, estos son demasiado, mucho, no puedo, clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo que él menos se imaginó. De repente hicieron todo lo que lo rodeaban. Plim, no es el rey de Israel. Ah, no. Y se dispersaron y lo dejaron. Usted no sabe lo que va a hacer Dios. Confíe en Dios. Usted no sabe cómo va a actuar Dios. Confíe en Dios. Usted no puede ver el futuro, pero sí puede ver al Señor. Confíe en Dios, confíe en Dios. Tenga fe en Dios y espere en Él y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró antes, nos libra al presente y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mira para atrás, al presente y hacia adelante. Nos librará de tan grande muerte. Entonces, ¿en quién confiamos? En Dios. Usted tiene un gran problema. ¿En quién confía? ¿En quién confía? Piense. ¿En su fuerza confía o confía en Dios? Confía en Dios, confía en el Señor. Nosotros llega el tiempo, por ejemplo, de darle al Señor lo que es del Señor y nosotros no hacemos cuenta si no alcanza o no alcanza. Nosotros separamos lo que es del Señor, se lo damos al Señor y de lo demás oramos a Dios y creemos que Dios nos va a suplir lo que necesitemos. Y seguimos avanzando. Y nunca faltó, nunca nos faltó, nunca nos faltó. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Mire el valor que tiene. ¿Por qué nos reunimos nosotros a orar? Porque conocemos el valor que tiene la oración. ¿Por qué los hermanos vienen a la oración? Porque conocen el valor que tiene la oración y que la oración mueve la mano de Dios, mueve la mano del Señor a favor de la familia, de los jóvenes, de los niños, de los hermanos, a favor de los pastores, a favor de la iglesia. Conocemos el poder de Dios y conocemos cómo es que la mano del Señor se mueve. No es que le mandamos ni le ordenamos, sino que le rogamos que Dios haga su operación en medio de la iglesia. No ordenamos, rogamos al Señor. ¿No? Porque algunos tienen ese pensamiento, hay que mandarle, hay que demandarle y mandarle al Señor. No, usted nunca le mande al Señor. Ruéguele que Él oye la oración de los humildes y a los soberbios le resiste. A los soberbios el Señor le resiste. Entonces, ¿cuál es la cooperación de los hermanos? Su oración. Algunos hermanos no pueden venir a orar por su trabajo, por diferentes situaciones, pero eso no quita que oren en su casa a favor de la iglesia y a favor de los hermanos. Esta misma noche usted va a su casa y antes de dormir, usted ora a favor de la iglesia, a favor de los hermanos, entra en oración. No pudo venir a la oración, pero usted está con nosotros en la oración, unido en el Espíritu, porque usted quiere la bendición de la iglesia y la bendición de los hermanos.
Entonces, ¿qué es la oración? Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es una cooperación. No puede estar, pero usted coopera en la oración a favor de la iglesia. Coopera. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dada gracia a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, volvemos a lo que hemos leído. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otras versiones, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y otra versión, mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Quiere decir que cuando nosotros actuamos como hombres, estamos frenando la manifestación del poder de Dios. Cuando nosotros morimos como hombres y dejamos que el Espíritu de Dios opere en nosotros, entonces el poder de Dios se manifiesta plenamente en medio de nuestra debilidad. Así que, mis amados hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en Dios, oremos, entreguemos nuestra vida para servir al Señor. No actuemos como hombres, no actuemos como hombres humanos, como que lo somos humanamente, sino actuemos también como hombre espiritual, que es lo que nosotros somos. Hemos creído, hemos recibido a Cristo, hemos muerto, hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación. Amén. Somos una nueva creación. Amén. Cerramos los ojos y oramos. Cierre sus ojos y oramos delante del Señor. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Gracias porque mediante tu palabra tú nos llevas a que confiemos en ti. Que en los momentos difíciles o las situaciones muy difíciles, donde parece que ya es un problema casi de muerte, aprendamos nosotros a confiar en ti, a poner en tus manos todas las cosas y seguir marchando. Mi amado Señor, muchas gracias por estos ejemplos que nos has dejado, Señor, en tu palabra, para que podamos nosotros reconocer que desapareciendo nosotros como hombres, tu poder se manifiesta plenamente. Padre, gracias te damos por tu espíritu, por tu dirección y por tu gracia sobre de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.